La noticia mundial desde hace algunas semanas, yo diría meses, es el Amazonas. Lamentablemente, el Amazonas, por los incendios que se han ido propagando, que pudiesen abarcar 9 países, porque son 7 millones de hectáreas y 9 países del continente suramericano. Estamos hablando del pulmón más importante y estamos hablando además del bosque tropical más grande del mundo. Es un tema muy complejo, con muchísimas más aristas que solamente, que ya es suficientemente grave, el tema de los incendios. Es muy complejo. Para un tema tan complejo, teníamos que traer un verdadero especialista. Hoy nos va a acompañar en esta conversación Monseñor José Ángel D'Ivazón. Monseñor fue, por más de 26 años, el obispo de Amazonas. Es un gran conocedor, es un hombre que ama la tierra, que compartió con las comunidades indígenas, que las conoce a todas, que fue absolutamente respetuoso de sus formas, de sus costumbres, de su historia y de su cultura. Por eso lo invitamos a conversar sobre un tema tan pero tan complejo que abarca al hombre, a las comunidades, al ambiente, a la tierra y por supuesto al mundo, a todos nosotros. Monseñor, bienvenido, muchísimas gracias por compartir con nosotros en función de toda esta experiencia de más de 2 décadas, 26 años. Gracias. Monseñor, sin duda la problemática del Amazonas cada día se acentúa más. Pareciera que por estos días está de moda por el tema de los incendios, que ya llevan varias semanas, pero eso también se ha leído en los últimos meses y desde el 2018 hay denuncias. Pero el tema del Amazonas es mucho más complejo que los incendios, que claro son graves, pero es un tema coyuntural. El Amazonas, estamos hablando del bosque tropical más grande del mundo, estamos hablando de 7 millones de hectáreas, estamos hablando de las comunidades ancestrales, los grupos indígenas que viven ahí, estamos hablando de especies vegetales, animales, el pulmón, las aguas puras. Es muy complejo. Usted que vivió 26 años en Amazonas como provincial, como obispo, pero además es el presidente de la REPAN, va a participar en el sínodo sobre el Amazonas, etcétera. Creo que es la persona más adecuada para que nos hable de la complejidad del Amazonas. Mucho gusto, María Eugenia, y los televidentes. Pues sí, uno ha vivido ahí varios años y la complejidad es muy grande. Y como dices muy bien, eso viene de atrás, viene de muy lejos. De pronto se hace en un momento como muy mediático, por muchas razones, pero la problemática viene desde tanto tiempo y en las últimas décadas una serie de proyectos, ha habido como una invasión desde el mundo occidental, llamémoslo de alguna manera, sobre ese lugar que por tanto tiempo estuvo casi pues como muy abandonado. Y la gente hacía su aire. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de la Iglesia, claro, que ha estado presente pues siempre allí. Y que no cabe duda que a partir del Vaticano II empieza a tomar como una importancia mucho mayor. Después del Vaticano II, la Conferencia de los Obispos de América Latina en Medellín, que fue la de Medellín, fue precedida en una reunión en Melgar, en Colombia, sobre la problemática indígena y la problemática amazonense, claro, de las tierras, la problemática del clima. Entonces se hablaba menos, pero sí un poco de una explotación inicial que comenzaba. Ahí ha venido y han sido años y años. Yo como obispo de Puerto Ayacucho he participado en reuniones, diríamos cada tantos años, en diferentes lugares, sobre todo en Manaos, sobre toda esta problemática. Como dices muy bien, es una problemática muy amplia y que nosotros la veíamos
desde una perspectiva de la evangelización, pero con la visión que tiene la Iglesia de la naturaleza de la humanidad. Todo está vinculado, todo está relacionado, y el cuidado de las personas lleva al cuidado de la naturaleza y de todo. De manera que esa es una problemática que ha ido creciendo cada día más, sobre todo porque han ido creciendo los intereses de la explotación. Y han ido creciendo la explotación de los árboles, de la minería, de las aguas. Claro, hay la explotación maderera, depende, en cada nación es, diríamos, la problemática diferente. Porque la Amazonia la comprenden 7 países. Sí, contando también las 3 Guayanas son 9 países. Okay. Brasil, que tiene el 70%, Perú, 14%, luego Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa. Esos son los 9 países que hay. Entonces, toda una problemática y ha habido un enorme cambio de interés. En Ecuador, en los últimos décadas, pues el interés fue el petróleo. Sí, claro. Entonces, con la explotación del petróleo comienza. La gente que vive ahí comienza toda una explotación que se ven obligados a retirarse. La transculturización. Con todo lo pero luego que les quitan su hábitat. Claro. No se llevan adelante los protocolos, que en teoría están muy bonitos, que en la práctica no se llevan. La contaminación ambiental. La contaminación de los ríos, las aguas no se pueden tomar. Entonces, toda una serie de... No se pueden comer los pescados. Todas las enfermedades que vienen. Exactamente. Eso no solo en Ecuador, aquí en Venezuela, en la parte, cuando yo estaba obispo en Puerto de Ayacucho, en la parte de Parima, allá, casos de muerte de personas por comer pescado. Por el mercurio. Todo mezclado con mercurio. Eso es normal. Hay otros proyectos, la vialidad, el hacer toda una serie de carreteras en Brasil, el desboscar para sembrar soya y hacer enormes plantaciones con todos los inconvenientes que eso se crean. O sea, hay una serie de problemas de interés que se han mezclado. Y llega un momento en que esos intereses hacen problemas. El sínodo, el modo de trabajar, porque el Papa, viendo esta problemática que venía de hace muchos años y que en la reunión de Aparecida en el 2007, donde el Papa era uno de los animadores de la reunión de Aparecida, el tema de Amazonía apareció con mucha claridad y con mucha fuerza. Sí. En cuanto a defensa de la naturaleza, defensa de las culturas y necesidad de inculturación del Evangelio. No predicar el Evangelio como quien coloniza, sino llevar el mensaje de Jesús y no, diríamos nosotros, la cultura mediterránea o cualquier otra cultura que pueda venir de fuera. De toda una problemática que ha estallado y que en ese momento fue un momento muy importante y que el Papa, que Cardenal Rollo, cuando lo hicieron Papa, retomó y entonces dijo, la Iglesia está metida en la Amazonía y no está metida allí como alguien que tiene las maletas hechas para irse. No, está metida en la Amazonía para quedarse, para enfrentar los problemas. Y después de 5 años escribió la encíclica Laudato Si, alabado seas, que es todo el tema de la ecología, que le da a él la visión de la ecología integral. Es decir, los problemas están todos unidos, todo está conectado. Y totalmente. Y si pensamos en la naturaleza, hay que pensar en las personas que han tenido un manejo de la misma que ha permitido que continúe. Porque hay otro manejo que la destruye, que la acaba, con problemas enormes que están apareciendo para todo el mundo. Entonces, toda esa problemática aparece y entonces él dijo, vamos a hacer un sínodo de obispos para ver cómo tiene que actuar la Iglesia dentro de estos problemas tan grandes, que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología, que tienen que ver con las culturas de estos pueblos y que tienen que ver con la organización de la misma Iglesia, que tiene que ser más descentralizada, teniendo en cuenta todos estos pueblos. Cuando él se planteó y escribió la encíclica, sorprendió a muchos, dentro y fuera de la Iglesia, porque
para muchos no era un tema prioritario de la Iglesia. Sin embargo, cuando usted le da la explicación de que el interés está centrado en el hombre, que ahí hay culturas ancestrales, que todo lo que afecta esa porción de territorio desde el punto de vista ecológico por la destrucción del medio ambiente, no solo está afectando a esas comunidades, está afectando hoy en día al mundo entero. Y lo que está pasando recientemente, en las últimas semanas, ratifica, aunque sea un poco más de moda o más de noticia del momento, ratifica la preocupación del Papa con esa encíclica y también con el sínodo. Sí. Concretamente, la encíclica Laudato Si, Alabado Seas, las palabras del cántico de San Francisco, que hace la naturaleza, alabado sea el Señor por todo lo creado, y él lo asumió así. Es la primera encíclica de un tema netamente ambiental. Sí, por eso lo decía, es la primera vez que la Iglesia... había habido muchas declaraciones, Benedicto XVI, Juan Pablo, declaraciones y también importantes, pero un estudio, sí, como diríamos, sistemático de esto, lo hace y asume esto. Como lo mismo, es un sínodo que toma, que no pareciera que es para la Iglesia Universal, es la Amazonía, pero no. La Amazonía se convierte un poco en paradigma ahí, porque hay otros sectores, biomas dentro de la Tierra, también de mucha importancia. Todo el corredor mesoamericano, claro, todo el acuífero guaraní, donde están de las mayores reservas de agua dulce. En el Congo, todo lo mismo en los bosques tropicales de Nueva Zelanda. Hay toda una serie de lugares en el mundo y el Papa escoge uno que es verdaderamente paradigmático, como es la Amazonía, y decir, es que esto no es problema, es problema de todos. Es un y la ejemplo. naturaleza es un problema, y lo vemos nosotros reflejado en toda la problemática del cambio climático, de todas las situaciones a las cuales nos estamos abocando. Por eso les digo, lo que está pasando ahora con el Amazonas, que va más allá de los incendios, porque es mucho más complejo, porque estamos hablando de la tala, de la quema, estamos hablando de la minería, de la destrucción de la capa vegetal, de los ríos, es decir, es un conjunto. Por lo tanto, los animales o mueren o tienen que emigrar. Las familias completas tienen que emigrar. Es decir, hay una destrucción completa de un medio ambiente. Bajo todo punto de vista. Claro, y ambientalmente es algo que va a afectar al mundo completo, al planeta. La mayor biodiversidad del mundo está ahí. Sí, está ahí. Y eso corre mucho peligro con toda la explotación que está haciendo. Claro. Y no nos damos cuenta de las repercusiones que eso tiene, porque no lo vemos. Pero lo vamos a ver. El ejemplo que hacía dice, hay mucha culebra, hay mucha serpiente en un sembradío que hicimos. Vamos a matar y acabar con la serpiente. Y acabaron. Y a los 2 años el sembradío se acabó. Claro. Porque mataron a la serpiente y esa fue la fiesta de los ratones. Alteraron el medio ambiente. Alteran lo que es claro. el equilibrio y comienza. Esto está pasando en el mundo en muchas cosas. Como de inmediato no se toca, no hay conciencia. Muchos sitios no hay conciencia. Como lo mismo que se tiene que decir y que el Papa insiste tanto. Tenemos que tomar conciencia de que las cosas son finitas, de que hay que pensar en las generaciones que vienen. Si seguimos así, ¿qué mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones? La conciencia que está tomando cierta juventud, todo lo que está sucediendo con esta jovencita, de todo el movimiento que se está surgiendo, hay que preparar un mundo para ellos. O sea, toda esa problemática la quiere retomar el sínodo. Y se ha empezado pues a estudiarla y a reflexionarla desde una perspectiva de iglesia. El sínodo es reunión de obispos, claro. Pero el Papa cada día le da más. Los obispos no deben de llevar allí sus ideas personales nomás, sino el sentir de sus comunidades. Claro, recoger. Y si ha habido una cosa en la cual ha habido una insistencia enorme por parte del Papa, es hoy escuchar. Y el sínodo comienza escuchando los clamores de la tierra y de los pueblos de la Amazonía. Y ha sido un trabajo que ha durado, que empezamos hace un año y medio. Ir en una serie de reuniones con
todo tipo de agentes pastorales, de comunidades indígenas, de organizaciones que tienen que ver con toda esta problemática, culturales, ambientalistas, etcétera, y se ha recogido a ver qué ¿Cuál es la mayor preocupación? Nosotros nos planteamos con usted hace ya más de 2 años, 3, Sí, un documental, sí. que por cierto lo tenemos ahí, Amazonas, el lento adiós. Y ahí trabajábamos el tema de Amazonas, de la minería en Bolívar, deforestación, y también abordamos lo que pasaba en otros países, en Perú, Sí. en Brasil, etc. Y ya usted tenía una gran preocupación por las comunidades indígenas, por los pueblos indígenas que ahí hacen vida y que lamentablemente pues muchos migraron. ¿Qué recoge usted ahora, 2, 3 años después? Es muy interesante porque justamente el trabajo que hemos hecho es recoger esto. Claro, por eso se lo pregunto. Y hay todo, yo recuerdo de Venezuela, lo unimos a lo de los otros países, la Amazonía venezolana, estos problemas. Y hay una serie de problemas que aparecen enseguida. Primer problema que nos plantea la gente, el territorio. ¿Qué territorio? El territorio. Por más que aquí se dijo con la nueva Constitución que en los 2 años siguientes a la promulgación de la Constitución se iba a hacer toda la entrega de títulos de tierras indígenas, no se ha llegado al 13% de esas titulaciones. Eso recogido así por las organizaciones indígenas. O sea, una cosa es la palabra y otra cosa el territorio, porque significa llevamos aquí toda la vida y de pronto, como esto es interesante, me echan. Me echan porque aquí hay tal mineral. ¿Ves? Aunque hemos vivido aquí, lo hemos mantenido. Hay sitios donde me echan porque es un lugar turístico ideal. Que se vayan los indios, perdón la expresión, más adentro, algo donde sea menos habitable, más difícil. Y esto lo ponemos ya para tenemos aquí un complejo turístico, diríamos, extraordinario, que ya está preparado. Y eso, el tener la seguridad de poder estar, porque en el tu territorio vive de la tierra. Luego otro tema, la relación del indígena con la tierra es otra relación. Yo pienso conmigo, es otra relación. Es la madre de la cual ellos viven y que por eso cuidan y tratan. No muchas veces nosotros llegamos en la oportunidad de explotación para sacar yo más real. Y son dos visiones. Entonces el sínodo, un cierto, diríamos, cierta enemistad que genera en algunos ambientes es que en el fondo se está enfrentando el desafío de un paradigma tecnocrático. Totalmente. Y decir, esto no puede ser. Con este paradigma destruimos la naturaleza, destruimos el mundo. Hay que cambiar el modo de pensar. Y esto nos lo ha pedido la gente con su territorio. Nos ha pedido, por lo tanto, que puedan vivir de sus cosas. Que les respetemos su cultura, su modo de vivir. ¿Desde cuándo el modo de gozar es el estilo de ustedes? Cuando uno ve una fiesta con ellos en una comunidad, con 4 cosas sencillas, la gozadera y la alegría, el intercambio, es algo verdaderamente hermoso. Porque la alegría sale del espíritu. Sale de claro, de todo otro mundo, de todo otro modo de relacionarse entre ellos, de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse con lo trascendente, el más allá, lo llamen como lo llamen, pero está presente en su vida. Nos han pedido enormemente que respetemos eso. Y nos han pedido, respetemos por eso sus culturas. Ellos tienen... ¿Usted cree que, fíjese, eso me lleva a pensar en varias cosas? En los países mucho más desarrollados ya están de vuelta. Es decir, ya se destruyeron ciudades completas históricas, ya se acabó con terrenos donde había monumentos seguramente históricos, se hicieron grandes desarrollos con alta tecnología que consumían cualquier cantidad de energías fósiles, etc. Y ya los países más desarrollados vienen de vuelta. Tanto ingenieros como arquitectos, como empresarios, como políticos han tenido que tomar decisiones fundamentales sobre el tema medioambiental para preservarlo. Y todo indica que hay una vuelta a lo más primitivo, a lo más esencial. Sencillo, sí. Pero quizás nuestros países menos desarrollados
que no están de vuelta en esa carrera, pues comienzan la carrera. ¿Cómo podemos en América Latina balancear esos dos pensamientos y esas dos maneras de vivir? Y la segunda pregunta es que quizás, y sin duda debe ser así, el Papa pensó que la mayor preocupación debía ser América Latina, el tercer mundo, que todavía estaba a tiempo de corregir. Relación a lo que puede significar el cambio de mentalidad que hace falta. Nosotros vivimos en un mundo donde un poco el motor fue el consumo. Entonces, para consumir hay que producir más y por lo tanto hay que consumir y por lo tanto hay que desechar. Y entonces se va haciendo lo desechable, llega un momento en que está acabando con todo. Pensemos solo en la problemática que se está sintiendo hoy con todos los problemas de plástico, etcétera, en el mundo entero, en los mares. Una cosa que inicialmente parece insignificante, detrás de eso hay toda una mentalidad de consumo. Sin duda. Sí. Y entonces, que como no empecemos a cambiar, y el Papa insiste mucho en esto, y también en una mentalidad al mismo tiempo de una cierta austeridad. ¿Cuántas cosas tenemos que no necesitamos? Y sin embargo, por otros motivos de apariencia, de presión social, muchas veces tenemos que tener lo que no tenga el de al lado. No es que no lo necesitemos, ¿no? Había uno que le decía, mire, le vendo este producto, señora, ¿y para qué sirve? La verdad, no sirve para nada, pero la vecina suya no lo ha podido comprar. Esa era una motivación extraordinaria para que ella lo comprara. O sea, llega un momento en que vivimos en una sociedad competitiva, muy competitiva, y donde yo soy en la medida que me relaciono con los demás, y en plan de competencia y no de colaboración. Entonces, con todo esto encontramos culturas donde la relación entre ellos hay competitividad, pero hay mucha más colaboración. El sentido comunitario de comunidades nos pueden enseñar. En este momento se trata de un diálogo intercultural. Es decir, hay una cultura que tenemos que procurar que no se haga etnocéntrica, y tenemos siempre ese peligro. Como nosotros pensamos es el modo que hay que pensar. No, el de al lado tiene otro modo de pensar, diferente. Y si logramos unificar, hacer un diálogo intercultural, nos podemos enriquecer, porque todos podemos dar algo, todos podemos recibir. Y de esa cultura podemos también aprender nosotros. Y un elemento, no solo cuidar la naturaleza, sino ser mucho más simples en la vida y en todas las cosas, diríamos, en un movimiento de colaboración y no de imposición de uno sobre el otro. El sínodo, esto es un tema de lo que más insiste, la interculturalidad. Todos podemos dar, todos podemos recibir, pero para poder dar también tengo que comprender, conocer cómo es el otro. Y ahí para la Iglesia entra también un desafío enorme. Claro. Porque tenemos que llevar el Evangelio desde sus culturas, no desde mis culturas. Yo cuento mucho una anécdota de Amazonas. De Amazonas. No mía directo, pero sí. Con un grupo de Yanomami estaba haciendo el catecumenado. Habían pedido ellos conocer más la buena noticia de Jesús. Porque veían rezar, queremos conocer más después de muchos años. Y después que se había cortado un proceso catecumenal, porque nos pareció que muchos se hacían catecúmenos por los beneficios materiales que podían tener por parte de la misión. Se cortó. Empezaron a venir de nuevo, ¿no? Que queremos conocer. Y en las largas catequesis que se fueron haciendo por 9 años, un día, dibujen ustedes un Yanomami normal y un Yanomami catecúmeno. Yanomami normal, le pusieron palitos, la flecha, sus adornos, ¿ya? Y al catecúmeno le pusieron camisa y reloj. Y entonces el grupo de él que estaba le dice, epa, ya va, ¿qué pasa? Esto no es. Aquí nosotros tenemos que llevar
la buena noticia de Jesús, no la cultura de los romanos, ni de los griegos, ni de los que sea de ahora. Claro. Entonces, y eso es interesante. Entonces vamos a entender cómo ellos entienden las cosas y veremos cómo ahí se puede introducir el mensaje del Evangelio y cómo eso les ayuda, cómo comprenden y les ayuda también a transformar y mejorar sus culturas siguiendo los procesos que se deben seguir para esto. Esto es un elemento que es fundamental, que yo creo que dentro del Papa, este elemento cultural, esto tiene un enorme interés. Monseñor, ¿qué es lo que más usted recuerda de tantos años en el Amazonas, que más lo impresionó de las comunidades autóctonas, de los grupos originarios? Son grupos muy diferentes. A mí me llamaron la atención algunas cosas. Dependían grupos diferentes y por lo tanto misioneros que trabajan, las hermanas de la Consolata con los yecuanas en la zona de Cacurí, el padre Fedema y luego padre Bortoli estuvieron con los Piaroas y con los Jibi, el padre Bortoli y el padre Nelson y las hermanas estuvieron trabajando con los Yanomami y cada uno de estos sitios había elementos como diferentes porque eran procesos diferentes también que se iban llevando adelante. A mí lo que me llamó mucho la atención en algún caso es ver cómo podía influir en la vida de estos algunos temas. A mí me llamó mucho la atención, entre ellos para la solución de los problemas, el tema perdón no está muy claro. ¿No? Es decir, el que la hace la paga. Claro. Un día un niño y una niña estaban en un bongo y habían dejado una escopeta allí, Yanomami. Estaban jugando con la escopeta y ya estaba cargada. Y el niño mató a la niña. Entonces, oyeron el disparo, vinieron todos. La conclusión, el papá de la niña, hay que matar al niño. Es la ley para ellos, hay que matarlo. Hablan los ancianos, pero bueno, mira, nada. Hablan. Y recuerdo que uno que ya es cristiano y además que estaba preparando ya como proclamador de la palabra, dice, esto no puede ser. Si esto ha sido sin querer, no, la norma es, voy a hablar yo con este señor. Se reía, tú eres muy joven, siempre se habló los ancianos y no nos ha hecho caso, ¿no? Yo no sé qué voy a decir, pero voy, y fue. Y le dijo, ¿qué le dijiste? Le digo yo, Guillermo. Pues no sé qué le dije, pero le dije algo. Y al final él me dijo, tú eres joven, pero me has dicho cosas que los viejos no han sabido decirme. Está bien, no lo vamos a matar. La alegría de esa gente, porque si mataban al niño, entraban en conflicto las dos familias. Y si yo tengo una oportunidad, comienza a desencadenarse la introducción del perdón, de la aceptación, es algo que les ayuda. Que siguen con toda su cultura, pero introducen elementos que van mejorando, que van ayudando. Hay algunos que no lo logran, hay otros que no lo logran y no se bautizan. Bueno, pero eso no solamente en el Amazonas, donde usted estuvo con las diferentes comunidades. Sí. En el mundo, entre comillas, civilizado, el perdón pareciera no funcionar. Yo contaba este ejemplo una vez en España. Ajá. Y uno me dijo, si las cosas son tan serias, yo no me bautizo, me desapunto, que ya me bautizaron. O sea, es para decir un poco el sentido. Pero es introducir elementos y que se va aprovechando pues toda la relación que ellos tienen. Claro. Cuando se habla, los Yanomami, por ejemplo, hablan a Dios, hicieron la catequesis 24 nombres de espíritus. A ver, ¿cuáles de estos nombres podemos aplicar que nos ha dicho que sirve para el Dios que nos ha revelado Jesús de Nazaret? Tal, no, ese no, ¿por qué? Este es el espíritu que nosotros invocamos cuando hay que vengarse de alguien, hay que matarlo. Ese no sirve, porque ese dice tal otro nombre. Ese sí, porque es el espíritu que nosotros cuando vamos a tumbar el monte para hacer el conuco y sembrar, es el que nosotros le rezamos, le oramos, nos comunicamos para que nos ayude y nos dé buenas plantas, nos dé buena yuca, nos dé buenos plátanos.
Y así van sacando todo un esfuerzo, desde su cultura, todos los elementos que ya hay y los que tienen que ir quitando y los elementos que les ayudan a mejorar en su convivencia y en su ser. Eso es una de las cosas que a mí me han llamado más la atención, porque uno dice, esta gente está entendiendo lo que se está diciendo, Totalmente. porque ha habido un esfuerzo muy grande de predicación desde su misma cultura. Eso es muy interesante. Gracias, Monseñor. Mire, ha sido una magnífica conversación, porque no solo hemos podido hablar de una situación actual, compleja, de larga data, sino sobre todo a partir de su experiencia de casi 3 décadas en el Amazonas venezolano. Y no se puede hablar de un tema tan complejo sin alguien que viva o haya vivido y sea parte de la cultura y entienda sobre todo lo que viven esas poblaciones. Porque desde la capital o desde un noticiero no se puede hablar con propiedad ni se puede entender la complejidad de ese mundo, que al final lo que usted dice es el desplazamiento de su propio territorio y la relación que ellos tienen con la tierra, con su hábitat. Sí, es más allá de unos árboles quemados o más allá del daño ambiental. Sí. Que luego le llega a todo el mundo. Por supuesto. Que llega a todos. Sí. Le deseo un gran éxito en el sínodo. Estamos muy bien representados. Bueno, vamos 8 o 9 obispos de Venezuela. Y nuestro cardenal también, que va a ser uno de los presidentes. Y también luego está el presidente de la conferencia. Ajá. Y los obispos de las diferentes circunscripciones eclesiásticas, el de Puerto Ayacucho, claro, el del Caroní, el de Ciudad Guayana, el de Ciudad Bolívar, el de Tucupita, y hemos metido también el de Guasduarito, que también le toca toda esta problemática. Caramba. Con toda la problemática que tiene él, con todo lo que es la guerrilla irregulares y las poblaciones indígenas abandonadísimas que están en toda esa zona. Es que es tan complejo, como decíamos al principio, no se trata solamente de unos incendios que se han incrementado, es tan complejo todo. Es mucho más, y en la medida que esto pequeño, y esto es Amazonas, no, pero es para toda la Iglesia. Sí. Si uno lo pone a aplicar y para todo el mundo, si uno se pone a ver, es una territorialidad, algo concreto, pero con vocación de universalidad. Es un cambio que tenemos que tener las personas de aceptación al otro como es y no querer imponer nuestra cultura, nuestros gustos, nuestras visiones. Pensar que hay otros y aprender a dialogar con esos otros y aceptar y aprovechar, valerse de lo bueno de cada uno para que mejoremos entre todos. Esa interculturalidad es algo que ojalá el sínodo despierte un poco en todas las mentalidades, en todos los países. Ojalá que eso pase. Gracias, Monseñor Rivasón. Ha sido una grata conversación y esta es su casa siempre. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, muchos saludos a los televidentes. Le diremos al Papa que están pendientes y que nos dé su bendición. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias.